días a todos, a todas, bienvenidos. Vamos a tener hoy un nuevo programa de la Escuela de Gestión de la Construcción aquí en la radio de la Cámara Argentina de la Construcción. Hoy nos acompaña el doctor, arquitecto, ingeniero Jorge Tchaikovsky. Es la primera vez que Jorge nos acompaña en el programa, aunque viene colaborando con la Escuela de Gestión en otros ámbitos desde hace ya un par de años como mínimo. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás, Sebastián? Bien, muy bien. Bueno, Jorge, es raro conversar con alguien que es arquitecto, es ingeniero y es doctor. O sea, creo que son pocos los profesionales que han alcanzado tantas titulaciones universitarias. Contanos un poco a qué te estás dedicando. Soy profesor universitario, Uf. profesor titular, soy docente universitario hace mucho tiempo, desde 1984. Además de eso, investigador de CONICET, y hice toda la carrera de CONICET desde 1987 como becario hasta ingresar a carrera. Como título de grado de licenciatura soy arquitecto, el doctorado es en ingeniería. Eso sí es algo raro, que un arquitecto se doctore en ingeniería, y soy uno de 3 casos en la Argentina. O sea que Tres casos. Bien, es extraño, pero en mi universidad soy el único. Así bien. que, ¿y a qué me dedico? Bueno, junto con la cátedra, a veces los decanos piden otras obligaciones, ¿sí? Y entonces un antiguo decano ya jubilado, durante varios años veníamos haciendo con mi esposa, también profesora titular y también investigadora de CONICET, veníamos haciendo un curso de posgrado en estos temas de eficiencia energética y diseño ambientalmente consciente. Todavía no usábamos la palabra sustentable, y entonces pidió que por favor lo transforme en una maestría. Y yo me espanté, dije, no, que pasar de 100 horas a casi 600 horas, o sea, armar toda una carrera, dije, es una locura. Pero bueno, especialización, te voy a traer una propuesta de especialización. Bueno, le pareció bien, me dijo, bueno, mirá que no fue para tanto, ¿no? La especialización son 376 horas. ¿Por qué no estirás un poquito más? Claro. Y bueno, y así terminamos con 2 carreras. Una se aprobó en 2011, la otra en 2012. Se acreditaron ante la Comisión Nacional de Acreditación Curricular en 2013 y 2014, y el Ministerio las hizo carrera oficial en 2015. Así que, además de eso, de la cátedra en el grado, tenemos la parte de posgrado. Y junto con eso, también formamos parte de un antiguo instituto de arquitectura solar, ahí en los 80, fines de los 80. Después de eso, en el 86, se crea el Instituto de Estudios del Hábitat en la Facultad de Arquitectura, y nos mudamos de lo privado a lo público. Y seguimos trabajando hasta que un día vino una orden ministerial que había que rearmar todo lo que tenía que ver con investigación en todas las universidades, y entonces decidimos presentarnos un grupo mucho más pequeño en un laboratorio para tener identidad propia. Entonces ahí se crea el Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable, un septiembre del 2009, si no recuerdo mal. Bien, y de ahí nos empezamos a vincular cuando nosotros en la escuela lanzamos primeros pasos en sustentabilidad, este ciclo de charlas, de concientización, de difusión, de temáticas vinculadas con la sustentabilidad en la construcción. Ahí apareció, obviamente, Jorge como uno de los referentes principales de este tema a través del trabajo que viene haciendo hace ya muchos años en el laboratorio. Ahí, como vos sabés bien, sigue siendo un tema a profundizar, a desarrollar, a desentrañar el de la sustentabilidad. Se ha avanzado en algunos aspectos, no se ha avanzado en todos los aspectos. Si tuvieras que contarle al que nos está mirando en la radio de la cámara, ¿qué es la sustentabilidad en la construcción? ¿Y qué abarca? ¿Cómo podremos decirlo fácilmente? Se supone que la sustentabilidad es tratar de continuar desarrollando todas nuestras actividades con el menor impacto ambiental posible, desde lo local, regional a lo global.
Entonces, la actividad que hacemos nosotros en las arquitecturas, las ingenierías o la formación técnica de los maestros mayores de obra es eminentemente impactante. O sea que como tenemos que dar respuestas a la sociedad, les tenemos que hacer caminos, represas, refuerzos en laderas de montañas en la parte de ingeniería civil. Nuestra tarea es modificar el territorio. Y sí o sí terminamos impactando de manera dura y permanente, porque nuestras construcciones no terminan, sino que se sostienen en el tiempo y se van incrementando. Como no hay forma de que no impactemos, no hay manera, la cuestión es minimizar los impactos. Entonces, si pensamos en lo local, la minimización de los impactos tienen que ver con modificar lo menos posible las condiciones del sitio. Esto está para la gente que hace certificación sustentable tipo LEED, BREEAM, inglés, Passive House alemán. Todas estas certificaciones lo que hacen es vigilar que a lo largo del momento que se inicia las primeras ideas en el papel todavía, y aún charlando, las decisiones que se tomen sobre usos de materiales, configuración de formas de edificios o de caminos, tratar de proteger los sitios como los humedales, tratar de rescatar la orilla de los arroyos y ríos, contaminar, no construir sobre suelos contaminados, sobre antiguos basurales. Si se va a construir en sitios que han sido impactados, primero hay que hacer toda la remediación ambiental antes de poder usarlo. Bueno, es todo totalmente lo opuesto a lo que podemos ver que se hace en nuestro país. Entonces, la presión sobre el ambiente es muy fuerte. Las razones son lógicas y tienen sentido, que son las reglas del mercado. Entonces, con las reglas del mercado, es muy difícil poder sustentabilizar lo que tiene que ver con el modo de pensar del mercado. ¿Es imposible? No, no es imposible. Entonces, ¿qué es lo único que hay que hacer para no caer en lo que se denomina greenwashing? Que es, le ponemos un panelcito fotovoltaico, un murito verde, un poquito más de pasto, plantamos algunos arbolitos, y entonces eso se dice que es sustentable. Bueno, la cuestión es ir un poco más allá y en el caso de ciertas obras compensar. Entonces, si yo daño mucho este sitio, busco otra zona que esté dañada y lo compenso, por ejemplo, no sé, forestando, armando un parque, Claro. una plaza, con fines sociales se hace una escuela, y entonces eso sería un poco la explicación desde lo simple. Lo primero es, nuestra reunión aquí tiene que ver sobre dos personas que han sido formadas para impactar de manera permanente y fuerte. ¿Cómo hacer para que nosotros dos reduzcamos nuestra acción con medidas correctivas, tanto a nivel local como global? Entonces, a nivel local, es todo lo que las personas perciben y ven en el sitio inmediato. Luego se puede extender un poco más hacia lo inmediato, que lo que se haga le mejore la calidad de vida de las personas que están en la zona. Y luego a nivel global tratar de reducir al mínimo las emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que en este momento nos está provocando que estemos hablando. Porque si no hubiera habido cambio climático, nadie estaría hablando de sustentabilidad. Claro. A nivel nacional, a nivel industria de la construcción en Argentina, sobre este tema de sustentabilidad, ¿cómo ves que está la situación? Veo que no hay demasiada vocación de servicio y compromiso en lo ambiental. Las provincias de Buenos Aires en 2003 aprobó una ley para poder reducir el impacto ambiental que tenga que ver con el cambio climático de los edificios. Se pasaron muchos años hasta que finalmente un gobernador firmó el decreto reglamentario, pero ya se hizo 2010. Luego volvieron a pasar un montón de años hasta que un solo municipio de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires decidiera aprobar una ordenanza municipal
¿sí? Con el fin de modificar el código de edificación. Eso fue en 2018. El intendente de la misma agrupación política del concejal que impulsó la adopción de la ley provincial, decidió no avanzar en la reglamentación. Pero la ley sí inspiró a otras ciudades a que hagan algo. Entonces, por ejemplo, Rosario se puso a trabajar y a discutir sobre estos temas. Un antiguo arquitecto bioclimático y concejal del Partido Socialista en esos años, decidió impulsar la modificación del código de edificación. Entonces, en ese momento me mandó sus ideas y sus escritos, y yo le dije que iba a ser muy difícil, por lo que había pasado en la provincia de Buenos Aires, que pudieran avanzar. Eso era 2011. Entonces les di otras ideas para que pueda ocultar un poco sus intenciones. Era eso, era disimular sus intenciones. Bueno, finalmente consiguió que se apruebe la introducción de una modificación en un pequeñísimo párrafo, que lo que hacía era, le delegaba a la reglamentación todo lo que había que hacer. Y entonces era más simple, porque a nivel colegiado se juntaban los diferentes actores municipales y podían debatir sobre qué es lo que había que hacer. Bueno, él por supuesto pasó a ser el presidente de la comisión para la reglamentación, y se terminó armando el reglamento, pero no discutiendo en la parte política en Cámara, sino que se hizo una discusión técnica a nivel municipal, y entonces uno se aleja de los otros intereses corporativos que pueden haber en el territorio. Se arma la reglamentación, se intentó avanzar con todo lo que se había exigido en la provincia de Buenos Aires, vieron que no era posible y le dije, no importa, vos retrocedé, ¿sí? Entonces, ¿qué es retroceder? Bueno, no lo hagas de un día para el otro, tomate unos años, si tenés que tomarte 5, 8 años, lo que sea. Y arranca por algo que sea muy grande y que tu problema sea la discusión con, no sé, 2 proyectos al año, 3 proyectos al año, más de 8.000 metros cuadrados. ¿Cuántos proyectos se hacen en una ciudad? Y entonces se arrancaron por ahí. Y bueno, para 2013 ya habían arrancado, y para el 2017-18 ya habían avanzado bastante. Y yo le advertí, mirá que se van a trabar entre 150 y 180 metros cuadrados de obra, no van a poder avanzar. Y así pasó, ¿sí? Y hasta ahora están trabados en Rosario con eso. Luego, algo parecido pasó con una diputada creo que era del kirchnerismo, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el gobierno de Mauricio Macri, aprueban una ley, la 4418, y perdón si por ahí se me mezclan los números en la cabeza. Y también me hizo algunas consultas. Avanzó todo, se aprobó, a todos les pareció bien, y luego es el mismo jefe de gobierno el que congela la aplicación de la ley en la parte de reglamentación, objetando con una pequeña cosa, porque uno con cualquier cosa puede frenar algo. Es muy fácil frenar las actitudes de la sociedad. Y entonces se frenó con que se iba a exigir que en los ascensores todos cambiaran a colocar lamparitas LED en vez de las lamparitas dicroicas halógenas. Bueno, con esa simple medida no se pudo aplicar. Siguieron pasando los años, ya Rosario venía avanzando bien, todos podían ver lo que estaba pasando en Rosario. Entonces en 2016, recién creada la Subsecretaría de Eficiencia Energética de la Nación, me piden que les dé un panorama de qué se había hecho en todos estos últimos años. Yo le dije, bueno, ¿dónde arranco? ¿Sí? Arranco en el 74, 84, 94. Bueno, contanos todo. Listo, conté todo y entonces les dije, miren, vayan a Santa Fe, que en Santa Fe están haciendo un trabajo muy interesante con el tema del etiquetado, con el tema de los códigos de edificación, y tráiganlos a Buenos Aires para que nos cuenten que pudieron hacer lo que durante tantos años desde Buenos Aires no pudimos hacer. Y bueno, eso motivó a un nuevo impulso, y entonces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires terminó aprobando
un nuevo código de edificación que involucre una enorme cantidad de cuestiones ambientales, incluyendo restricciones en cuanto a consumo, a demandas de energía y a emisiones de gas efecto invernadero. O sea, hay un montón de cosas que están espectaculares en el código de edificación, y también pusieron modificaciones para contener un poco todas las restricciones, ¿sí? En función de la experiencia de lo que había pasado en Rosario. Hubo un intento hace algunos años, en 2016-17, donde aprobaron también una ordenanza en la ciudad de Neuquén. La ordenanza aprobada en Neuquén era mucho más amplia, no era solamente cumplir con normas IRAM, abarcaba desde espacios verdes, del tema de manejo de residuos, conservación del patrimonio edificado. O sea, era una cosa en la sustentabilidad, pero como totalidad, inspirado en Europa, de Santa Fe. Jorge, ahí vos mencionabas varias veces esto de algunos se van a resistir o hay intereses que van a plantearse contrarios a... eh, ¿Cuáles serían los costos más altos que tiene un edificio al que etiquetarías o denominarías como sustentable? Bueno, para el etiquetado no hay exigencias. Usé la palabra etiquetar, pero No, en no, no, verdad no, es... no, pero lo más importante es que agradezco mucho que menciones etiquetado, que el etiquetado, que es lo que más hay resistencias para que avance tanto en provincia de Buenos Aires como a nivel nacional y se aprueben esos proyectos de ley, es que no exige a nadie ningún nivel, pero hay algo que es mucho peor todavía, ¿sí? Que es lo que pasa con una heladera, un lavarropa, una cocina, un calefactor. Es que uno va a, no sé, para no decir cualquier casa de electrodomésticos, y se encuentra con una etiqueta, y hay colores, no es lo mismo verde que rojo. Y uno, si quiere ver un poco más de cerca, ve cuánta es la cantidad de energía en valores, condiciones de laboratorio que va a demandar esa heladera, ese refrigerador, ese termotanque, o también un edificio, como pasa en el resto del mundo. Y que cada vez que uno vaya a alquilar o a querer comprar o vender una casa, un departamento o un local, como uno ve que hoy pasa en toda Europa y se ve fácil en España, es que junto con la etiqueta de la oferta de la foto, dónde está, cuánto cuesta, cuando se pide, aparece la etiqueta de eficiencia energética. Entonces, acá lo que molesta es que se diga qué tan insustentable es un edificio. Hubieron muchas preguntas sobre esto cuando se aprobó el decreto reglamentario en 2010. Y entonces se preguntó ahí el ministro de gobierno de Scioli, preguntó, bueno, pero ¿cuánto más nos costaría a nosotros, siempre hablando de obra pública, ¿sí? A nivel provincial? Ujú. Y entonces, en el caso de esa ley, es de todo edificio para habitación humana, no es solo viviendas. El etiquetado es solo de viviendas, unifamiliar y plurifamiliar. Pero cuando es de todo edificio para habitación humana, abarca todo, obra pública o privada. Entonces, en ese caso, fue el mismo Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, dijo que era entre un 4 y un 5% de sobrecosto. Lo que sí no mencionó es que el edificio, de tener una envolvente muy fría o muy caliente en los periodos caliente y frío del año, iba a pasar a estar mucho mejor termorregulado. La otra cosa que no mencionó en ese momento, que la disminución de la demanda de energía que iba a tener por climatización, porque esa ley no hablaba de agua caliente solar, ni de electricidad solar, ni nada de eso, iba a disminuir entre un 35 y un 40%, ¿sí? Ese 4 o 5% bien. Claramente significa un costo eh, que me parece que todavía falta pulirlo, falta pulirlo. A mí me gusta pensar en términos de operación de las obras o de mantenimiento de los edificios, mantenimiento de la infraestructura, y a veces un 4 o 5% en el tiempo cero de la construcción es nada frente al costo en 50 años de mantenimiento, 50 años de operación de una casa o de una obra pública, de un hospital, de una escuela, etc. Usualmente como que esa parte a veces se deja de lado, más que nada, supongo yo,
por las urgencias propias de empezar una obra, de empezarla cuanto antes, de terminarla como se pueda, más si son a veces obras públicas, ¿no? Aunque también con las privadas pasa porque suele haber otros intereses. Una última pregunta. Según tu criterio, ¿cuáles serían los roles que tendría que llevar adelante el Estado, ya sea nacional, provincial, municipal, no importa cuál, los constructores y los profesionales de la construcción, ¿no? Los arquitectos, los ingenieros que proyectan y dirigen las obras? Uno ve que hay grupos que han sido formados en el país o en el extranjero o solamente tienen la vocación de la sustentabilidad. Y entonces se crean comisiones y con esas comisiones invitan gente, arman charlas y establecen algunas medidas. Si tengo que hablar de mi distrito, que es el Distrito 1, además de eso han avanzado en que cuando se congeló y se cajoneó el proyecto de ley de etiquetado de viviendas de la provincia de Buenos Aires en 2020, y en ese momento yo estaba de asesor en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires, lo presentamos desde el ministerio, ¿sí? O sea que contaba con el aval de un ministro que lo pedía a una senadora, que en este momento ya no está más como senadora, pero de la misma agrupación política. Y eso terminó en archivo. Entonces el Colegio de Arquitectos, al ver que pasó eso, este grupo decidió tomar ese proyecto, modificarlo un poco y conseguir ya no una senadora, sino una diputada, con más garra, con más actitud ambiental para que lo impulse. Y en este momento está ahí avanzando, pero avanza tanto como avanza a nivel nacional. Entonces los profesionales lo que tienen que tomar es un compromiso en impulsar las acciones. Muchos profesionales no van a querer y otros sí van a querer que haya mejores prácticas ambientales en el ejercicio profesional. Ese es un tema. El otro tema es que ya son casi 400, 500 arquitectos, ingenieros que están matriculados por el sistema de etiquetado de eficiencia energética de viviendas a nivel nacional, y entonces tengo un par que están en mi maestría, entonces me dice, bueno, Jorge, pero ¿cómo hacemos? Porque uno en particular me dice, estoy en Viedma y no consigo ni siquiera que me escuchen, hago, muevo, todo, y no hay forma. Entonces le digo, bueno, militancia, ¿sí? Como está tan de moda esto de la militancia, entonces la militancia no es solamente con un fin político, sino que la militancia es permanente y continua, insistiendo, 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 hasta que en algún momento se consiga un pequeño éxito. Lo más importante que veo es que la formación de los profesionales está congelada en el tiempo, ¿sí? Eso es complicado. Entonces, por cómo se maneja la Argentina, tanto a nivel político como a nivel académico, es muy difícil poder introducir modificaciones en planes de estudio, en cómo se dictan las asignaturas. Entonces, si uno tiene una resistencia para una ley que lo único que hace es mostrar un color y que no obliga a nada, y que al contrario, al vecino, si quiere y le pide a su profesional que su vivienda sea mejor, entonces puede obtener beneficios impositivos durante una cierta cantidad de años en el impuesto inmobiliario, que es lo que buscan estas leyes. A nivel corporativo de real estate, yo lo que sugeriría es que por lo menos le ofrezcan al usuario final algo mejor que las porquerías que hacen. Y es la única palabra gruesa que veo usar, Fuerte que nada vas a más, mencionar. la única, ¿sí? Porque el nivel de envejecimiento prematuro, el nivel de enmohecimiento, el nivel de deterioro acelerado que tienen las construcciones del mercado de la construcción de hoy en día son terribles, ¿sí? En su momento, no importa, un intendente de La Plata me amenazó, solamente porque una vecina me pidió que yo vaya y monitoree
cómo se comportaba su departamento para luego pedirle al consorcio que hacia arriba pida algo. Y yo, por supuesto, retiré mi propuesta de auditar, porque primero está la seguridad. Claro. Pero mientras iba en nombre de un ministerio, en este caso fue en el municipio de 9 de Julio, íbamos municipio por municipio, nos reuníamos o con intendentes o con concejales, y directamente un concejal empresario nos amenazó a todos, y no le importó, con una absoluta impunidad. Entonces lo único que dije al chofer del ministerio, bueno, José, vamos. Lo único que queda es, en el caso de ustedes, es continuar organizando charlas. Charlas, ¿Sí? debates, seminarios. Charlas, debates, que la gente se junte, que de golpe aparezca una empresa constructora o inmobiliaria que diga, bueno, yo quiero ofrecer algo un poco mejor. No importa que uno mencione en una ley, pero ofrezco estos beneficios, ¿sí? Entonces, en vez de hacer, no sé, los muros de ladrillo hueco de 12 revocados, lo voy a hacer con este famoso doble muro de cerámica que cumple con el nivel mínimo de lo que exigen los códigos de edificación modificados. O darle la posibilidad que con la misma imagen de las aberturas, o pueda tener o el vidrio de seguridad que están colocando hasta ahora, que es el de 3, si no recuerdo mal, es el de 3+3, ¿sí? Que se coloca con el polivinil butilal en el medio, que lo hacen por cuestiones de seguridad, que ofrezca que en el mismo tipo de hoja uno pueda tener un doble vidriado hermético, que pueda ser un doble vidriado común de 3,5 de transmitancia térmica, o que pueda ser un doble vidriado mejor, y que la gente pueda elegir. Lo importante es esto, que con qué estrategias mínimas de proyecto y de proyecto de materialidad tecnológico, el que va a comprar el departamento cuando sale de pozo pueda optar por cosas que no afecten a la imagen de la totalidad, y que quede dentro de lo que uno podría denominar lo muy privado. Así que ese vecino no quiso pagar en la tarifa usual, que es la de $1.100 por metro cuadrado. En La Plata, en Buenos Aires es mucho más, y decide pagar $200 más por metro cuadrado. Pero eso introduce equipos de alta eficiencia, aislamientos en muros, bueno, ahora todos ponen iluminación LED, eso ya nadie lo discute, pero con esas cosas mínimas creo que se puede hacer mucho. Podemos hacer un avance, un aporte significativo desde el lado personal y profesional con esos pequeños cambios en nuestra forma de trabajo. Jorge, tenemos que cerrar. Te agradecemos la participación. Queda abierta la propuesta para profundizaciones. Obviamente, el próximo mes de noviembre, si no me equivoco, tenemos un nuevo evento de primeros pasos en sustentabilidad, donde estás como invitado, donde vas a presentar un par de novedades y de investigaciones. Así que derivamos todas las personas que queden inquietas por esta temática a que te encuentren en ese evento. Muchas gracias de vuelta. Nos vemos la próxima. Gracias a todos por habernos escuchado. Recuerden suscribirse en el canal de YouTube de la escuela, en el canal de YouTube de la Cámara, para estar al tanto de todas las cosas que subimos y novedades que les proponemos. Muchas gracias y hasta el próximo programa.